Los periodistas. Don Fidencio, Don Jesús Manuel. doctor y general. No. Nada más doctor, General. ¿verdad? Nada más doctor. Había un General de individuo, los- había un individuo de la política, no voy a decirte su nombre, pero un cuate creo que no acabó ni la preparatoria, pero bueno, era el secretario de un partido. Y entonces un día tuvo una discusión delante de mí con uno que era el jefe de ayudantes de un importantísimo personaje de este país. Y el jefe de ayudantes era un general retirado, pero era un general. Y entonces le faltó al respeto, le dijo cosas así muy insolentes el individuo. Y le dice, el militar le dice, cuidado, don fulano, tenga usted cuidado, yo soy un general. Fíjese lo que está usted diciendo. Y le contesta el otro, le dice, pues mire, yo también soy general, soy secretario general del partido. Yo me boté de la risa que no veas, caray. Pero bueno, aquí es cómo se juega con esas palabras. Los usos lingüísticos, Sí. ¿no? Oye, no sé quién lo dijo, pero yo lo anoté. En una de las charlas que tuvo lugar hace unos días en UPAEP con el motivo del encuentro de centros la de cultura revolución y el tema y del del Partido Católico, temas muy interesantes que ahí hice algunas anotaciones y que iremos sacando a lo largo de los siguientes programas, primero Dios. Pero hubo una frase, no sé si la dijiste tú, porque finalmente ya no le puse quién la dijo, que creo que Octavio Paz en alguna parte, en alguna de sus obras, dice, el mundo moderno es un lugar en ruinas. Octavio Paz. El así mundo es. moderno es un lugar en ruinas. Sí. Oye, sí. y se me antoja mucho que reflexiones, si no traes otro tema, por supuesto, sobre esto. O sea, se supone que la modernidad termina con la ausencia de la civilización, con la lucha por el poder, con las armas, o sea, entra la democracia, entra la política, la conformación de los partidos, la civilidad, las leyes, el marco de derecho, etcétera, 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 etcétera. Y pues resulta que lo que estamos viendo en el Islam, por ejemplo, ahorita, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, la modernidad está en ruinas. Sí. ¿Cómo interpretas eso? En efecto, eso surgió allí en el encuentro, fue parte del texto que preparé, pero alude y referencia una entrevista que le hace Emanuel Carballo a Octavio Paz sobre la poética. Están analizando un poema que se llama Cántaro Roto. Y en ese poema, que es donde se ocupa esta imagen de las ruinas, dice, está en ruinas el mundo, está en ruinas el hombre, está en ruinas la situación. Y entonces le pregunta a Carballo a qué se refiere. Y Octavio Paz responde justamente eso. La modernidad o el mundo está en ruinas justamente porque, aunque hemos progresado y hemos avanzado en muchos rubros, hemos deshumanizado las cosas. Por ejemplo, y en el caso de la revolución era particular, la revolución planteaba ideales, por ejemplo, de justicia social, y terminó en una tremenda burocracia al servicio de un régimen. Cosas nobles que uno puede decir son necesarias y terminan burocratizadas. Inclusive la vida espiritual a veces termina burocratizada. Y creo que esto no lo toca Octavio Paz, pero sí alude a una situación en la cual el mundo contemporáneo, y esta entrevista la está teniendo en los años 80, De las últimas. Dice como que ha disecado el aspecto humano en las relaciones humanas, en las relaciones políticas, económicas, sociales, y el gran ideal de la modernidad, que era la fraternidad, no se ha podido dar, no se dio. En el ámbito de lo que es el patrimonio, ya sea el tangible o el intangible, el tangible es normalmente el patrimonio edificado, el intangible es todo aquello que
que va de boca en boca, como las costumbres, como las recetas de cocina en muchas ocasiones, el canto, ¿no? Cuando se habla de ruinas, se debate sobre si se debe conservar la ruina tal cual como testimonio de lo que fue en su momento tal época, o si debe restaurarse, y entonces intervienen una serie de técnicas de procesos arquitectónicos y de restauración de bienes inmuebles para la piedra, para la madera, para el color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se aplica todo eso para, se dice técnicamente, poner en valor el edificio, la ruina, ponerla en valor. Pero ruina es el deterioro físico de un inmueble, ¿no? Aunque la ruina sea valiosa y esté Sí, en un museo. pero el hecho de ser ruina no significa que haya que desaparecerla. A eso voy. Y entonces, en el tema de paz del hombre, lo que decías, la religión, el hombre, la sociedad, los valores, la política, la democracia, etcétera, todo esto está en ruinas. Necesitamos entonces toda un proyecto de participación cívica y ciudadana, y de filósofos y de politólogos y abogados y de demás, todas las personas de interesadas, todas las que ¿no? están involucradas en esto, para reconstruir, para poner en valor a la sociedad. ¿Por ahí va? Yo no me iría por la metáfora de volver a poner en valor, sino de construir un nuevo edificio, incluso de una renovación completa. Las ruinas son para que estén en el museo. Son, aunque sean valiosas, porque son valiosas y dan testimonio histórico, lo que indica la ruina es que ha dejado de ser vigente, que está allí solo No, para… la ruina para- se le denomina ruina cuando la ruina está en un deterioro físico, no porque deje de estar vigente, porque finalmente las pirámides de Egipto, digo, nadie va a hacer culto al faraón que está ahí enterrado, ¿no? A eso me refiero. Pero siguen estudiándose. Sí. Hace poco salió el tema de Tutankamón, de la última cámara, todo aquello que se está haciendo, que se murió de esto y que se murió del otro, en fin. Pero la ruina dentro del patrimonio adquiere un valor superlativo. Un valor cultural antropológico, sí. Está prohibido destruir la ruina para construir algo nuevo. Sí, cuando digo que no está vigente me refiero a que no es de uso. En cambio, cuando algo es de uso, por ejemplo, el uso lingüístico, que está vigente y que es lo que nos posibilita la interlocución, es un uso que permite la vitalidad de una generación, de una cultura, de un pueblo, de un momento histórico, etcétera. Tienes toda la razón en el sentido de la ruina y el valor que tiene la ruina. Esto de poner en valor tiene una connotación el poner muy en valor particular, es el ¿no? darle la proporción, digámoslo, si fuera el hombre, como en el caso de la la pirámide, recuperación, ¿no? de la dignidad del hombre. O Aún- sea, el espíritu y el cuerpo físico de un individuo pueden estar en ruinas por el deterioro que provoca una enfermedad o un desasosiego, Ok. o la falta de fe, o una serie de cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que como ya está mal, ya está enfermo, mátalo, tíralo, desaparécelo. no. Sino intervenir para que recupere su vitalidad. A mí no me gusta el fuerza de término espíritu. recuperar porque… Poner Sí, poner en valor. porque significaría que algo se tenía y se perdió. A mí me parece que la historia de la modernidad lo que muestra es que no se alcanzó. El ideal democrático no se alcanzó. El ideal económico de una repartición más equitativa, más justa, más igualitaria en algunos casos, no se logró. La pacificación y la humanización del mundo global no se está logrando. Y creo que eso recuperar significa que algo se logró y luego se perdió. Aquí como que se inacabó, pero no se acabó, no se logró. Y me parece que en ese sentido se plantea el término de ruinas. De ruina. Cuando algo que empezó a cobrar forma y entonces vino una sacudida, se desplomó derrumbó. y allí quedó, ¿no? Entonces, a esas ruinas se O refiere sea, ruina Paz. es, en este caso, que no hay piedra sobre piedra. Así es. Ruina significa la fragmentación, la destrucción, ¿no? Diríamos, si hablamos de una casa o de una ciudad, cuando algo ya no puede ser habitado, justamente porque está en ruinas.
la casa del hombre, la casa de los seres humanos, que está en ruinas y que por esa condición es imposible volver a habitar, es imposible habitarla. Entonces queda más bien la situación de a la intemperie. ¿Esto tendría relación entonces con la motivación para hacer una revolución? Más bien lo que está planteando Octavio Paz, en esa misma entrevista lo plantea, que dice Paz, quien ha visto la esperanza no la olvida. Las revoluciones, las modernas, se hicieron con esa esperanza, la esperanza de la fraternidad, por ejemplo, la esperanza de la justicia. Eso no se olvida. Y eso significa entonces que, aunque no se haya logrado algo, o aunque no se esté logrando algo, la idea y la inspiración permanecen para que, digamos, para que surja una y otra vez, renovadamente, los intentos y los esfuerzos de construir eso que se ha visto como esperanza, como ideal, como deseo, y me parece que tiene razón. Los seres humanos somos entes que soñamos permanentemente, que todos los días nos levantamos porque hay un sueño, hay una idea, Algo hay una que lograr, inspiración que nos hace que toquemos el suelo con el pie. Y me parece que eso es relevante si lo vemos en un nivel social. Creo que el siglo XXI todavía estamos como pasmados, no sabemos exactamente qué estamos construyendo, no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, como país, como sociedad, como comunidad y hasta a veces hasta como individuos. Las personas que acuden a las universidades, valdría la pena que se preguntaran, bueno, ¿estudiar para qué? ¿Para qué? Bueno, eso se lo vienen preguntando los rectores. Bueno, hubo un libro que escribió el que fue el rector de la Ibero, un poblano, Rugarcía. ¿Estudiar para qué? ¿Educar para qué? Educar para Educar qué. para Educar qué. para qué. Sí, si él es doctor en educación. Sí, ¿educar para qué? Yo le preguntaba, ¿y estudiar para qué, no? Entonces, ¿Qué caso tiene? quizá muchos Sales de jóvenes la están... carrera, cuelgas el título y no encuentras trabajo, Así ¿no? es, ¿no? O vas a trabajar de taxista de Uber. Y vas ahí a las universidades y el trabajo es muy castigado. Claro. ¿No? En docencia, investigación, difusión, o sea, no estamos en una situación que, diría uno, el estudio te da necesariamente y de forma mecánica trabajo. Y un trabajo remunerado altamente, ¿no? No, al contrario, parece que hay problemas, ¿no? Pero es un problema general, yo creo que no solo es en México, también me parece que esto cunde ahora a Europa, por ejemplo, ¿no? O España, ¿no? Sí, los países que se consideran primermundistas, Sí. que es como se le ha dado en llamar esta clasificación de primero y segundo y tercer mundo, ¿no? En España, por Aunque ejemplo. aquí sería el inframundo ya. En España llama la atención que los doctores en diversas disciplinas son los que ahora están dando clases en las preparatorias, a nivel bachillerato, ¿no? Y no porque esté mal. Y entonces, ¿de yo qué creo que está sirve bien saber tanto? ¿De qué sirve estudiar tanto? Perfeccionarte en algo Sí, que sí, no sí. va a ser productivo para reconstruir o para formar una nueva sociedad. El y gran evitar las ruinas. el gran problema es que todo lo que se invierte en educación, porque además la educación es cara, no se recupera después en términos de ingresos y egresos, o de inversión, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que un padre de familia invierte en la educación, en pagar la universidad de su hijo, cuando si es que logra colocarse en el sector laboral, para pagar eso que invirtió en la carrera, tendría que pasar un lapso de entre 5 y 10 años. O más. O más. Y no solo aquí, también sé casos de Chile y de la propia España. Entonces, son fenómenos que sí te hablan de como decía Paz, de un mundo en ruinas, porque hemos llegado a un punto en que lo paradójico ha deshumanizado, en este caso la educación, el propósito de la educación.
¿Para qué educamos? ¿Para qué estudiar? Sí hay esta situación en donde no hay trabajo, no puedes tú aplicar lo que sabes y terminas trabajando en una especie de subempleo para sobrevivir. Y entonces generamos un sector no inframundo, pero sí sectores marginales que nada tienen que ver con la cualificación a la que se supone se ha capacitado. Y eso es terrible porque genera una ola de frustración en los individuos, en las personas, y yo creo que las universidades también se van disecando en sus discursos. Por mucho que los discursos de las universidades, inclusive las principales universidades, que quieren educar en valores, que quieren ofrecer conocimientos de calidad, se vacían en su contenido, porque ¿de qué sirve una educación de esa naturaleza si el egresado va a terminar como taxista? Y no por despreciar a los taxistas, ¿no? No, para nada, pero es totalmente pero cierto. sí habla de un desfasamiento de una sociedad que se supone es dinámica, ¿no? O tendría que ser dinámica. No estamos en esas condiciones, me parece. ¿Qué pasa con el concepto de la ruina política? Porque finalmente el tema de que estemos, según Paz, en el 80 y pico, en esta frase del mundo, que la modernidad es un mundo en ruinas, o está basada en un mundo en ruinas, o ha quedado ya en un mundo en ruinas, la ciencia política se supone es el descubrimiento, la invención de la sociedad, de la humanidad, de los cultos, de los hombres de letras, de los sociólogos, etcétera, para buscar la solución a los problemas que genera no el orden jurídico, sino todo lo que se desprende de la participación del ejercicio del poder, de cómo ejercer el poder, quién debe tenerlo, cómo se debe llegar a él, cuáles son las normas que se deben de cumplir para estar calificado para tener el poder que representa la voluntad de todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Y esto, si nos remitimos, y ahorita sí ya te lo puedo preguntar, si nos remitimos a esa parte de lo que significa, para el caso de México, la estructura de lo electoral, o sea, la parte que viene a dar la convalidación de un proceso en el que los ciudadanos le entregamos por voluntad, en el mejor de los casos, el poder a un individuo. ¿También está en ruinas? Me parece que los ideales democráticos, en particular en México, que cobraron fuerza en los años 80 y que ya venían previamente como que amalgamándose, de los 80 para acá estamos hablando de 35 años. Más de 3 décadas de esfuerzos y de luchas democráticas, inclusive por aquellos que defienden el sistema electoral mexicano, como José Woldenberg, por ejemplo, que es uno de los grandes defensores, y me parece que con justa razón. Sí. Pero aún ellos han sido conscientes de que hay un fastidio enorme de la sociedad sobre el sistema electoral, que el sistema electoral no ha logrado equilibrar los poderes, que no hay equilibrios democráticos, que las decisiones se siguen tomando al margen de estas instancias y de las esferas democráticas. Y en ese sentido podríamos decir, la modernidad, vía la democracia, parece que está en ruinas porque no ha dado el resultado que se esperaba de resolver los grandes problemas sociales, económicos y políticos en términos de equilibrios. Yo creo que hoy en México y en muchos estados no hay estos equilibrios. Me atrevería a decir incluso la democracia y la transparencia, que son 2 pilares de una sociedad idónea, dinámica, equilibrada, parece que están colapsados o colapsándose.
no están dando los resultados. Hay más reglas en transparencia, en materia de transparencia, que lo electoral. que se ha afinado, y sin embargo, hoy sabemos menos de cómo y por qué se gastan el erario, por ejemplo. No hay claridad. Tú pides un dato que se te dé y siempre hay recovecos. No, o hay una sentencia, un edicto, una orden desde un principio donde se dice la información de la rueda de la fortuna está reservada por 10 años. La información de no sé qué está reservada por 40 años. Y las instancias entonces, que deben... ¿de qué sirve la transparencia? Cuando nos bueno, tengo más años que tú, he visto muchas cosas. A lo largo de estos años y en el medio periodístico vas viendo, vas conociendo a muchas personas que están involucradas con el ejercicio del poder. Y no es el tema de hoy, pero tenemos que salpicarlo. Sí. A mí me ha parecido que durante los últimos 35 años, como tú bien dices, y más todavía, 40 y 45, el político, se salvarán 2 o 3, pero el político en términos amplios tiene un común denominador y una condición sine qua non para ser político en este país, que es formar parte de la red de complicidad que permita que los poderosos sigan teniendo poder y los oprimidos sigan siendo más oprimidos. Ese distanciamiento sí. Abismal. El individuo que se mete a la política no lo hace por servir, no lo hace por ayudar al pobre, no lo hace porque haya menos pobres, no lo hace porque tengan mejor servicio los ciudadanos, no lo hace por conservar las tradiciones culturales, no lo hace por proyectar a su comunidad, a su distrito, a su municipio, a su estado, a su país, a otros escenarios de vida. No, lo hace para tener dinero, lo hace para solucionar un problema de pobreza personal, intelectual y económica, para hacerse rico. Y esto involucra tener cómplices. Y esos cómplices son los otros políticos, los otros partidos políticos, los órganos electorales en su momento, ¿no? En su momento, y la oligarquía del capital. O sea, eso es si tú lees lo que sucedió en la Revolución Mexicana, el número de familias ricas que eran en la época de Porfirio Díaz, el número de familias ricas que quedaron después del movimiento revolucionario, cuando comienza el México de los caudillos, y el número de familias ricas de los cachorros de la Revolución con Miguel Alemán Padre, y el número de familias ricas que detentan el poder político y económico en este momento, vas a encontrar muy poca variación en los apellidos y en los sectores donde tienen esta relación, este poder. Observa nada más los nombres de los que están vigentes en este momento. Los apellidos se han repetido ya hasta por 3ª generación. ¿Por qué? Eso significa que... Te pongo el caso de la senadora que quiere ser gobernadora. De periodo largo o corto, no lo sé. No sé si es tu amiga, es mi amiga, pero bueno, yo tengo que decir las cosas como creo que deben decirse, con transparencia. Claro. La señora hizo a su hija regidora. Porfirio Díaz hizo a su compadre, o sea, hizo a su yerno y lo trató de impulsar para una delegación y para una diputación, ¿no? Sí. Comienzas a... O sea, te puedo dar 1000 casos, hombre. La familia Morales Flores está... O sea, esta situación en la que un político y de la decisión de un político... Sí, para mantener el poder. O sea, para mí ahí es donde está la ruina política, que no se refresca. Y el que quiere entrar ¿para qué? Para tener más que el otro. ¿Por qué roban? Lo dijo Jan González, ¿no? Que fue un especialista en esto. Pobre político, pobre político. Y desde ese momento todos los políticos roban para los siguientes 6 años, porque hay que mantenerse vigente. Como que lo adaptaron y lo adoptaron para... Mira, ¿cuántas reuniones hubo el fin de semana pasado? Hubo reuniones del Morena, que eligió a su presidente, que por cierto era el único candidato. El PRI, una reunión también gigantesca, asamblea. El PAN, otra en una estancia. ¿Cuánto costó eso?
¿Cuánto costó el proceso electoral del PRD? ¿Cuánto cuesta que se reúnan los miembros de un partido político en un estadio, en un salón de actos, en donde sea, para votar, para decidir, para hacer sus entuertos y enderezar sus cosas, o para repartirse el poder? ¿Cuánto dinero cuesta? Mira, Y ese dinero lo pagamos tú y yo. claro, Y lo todos pagan los el que resto pagamos, de los ciudadanos. Y el helicóptero cuando vuela lo estamos pagando nosotros. Sí, sí, sí. El objeto de hacer la reunión, el objeto de volar el helicóptero, el objeto de una gira, el objeto, ¿tiene algo que ver con la condición de llevar el bien a los gobernados o a los representados? ¿O es para seguir teniendo más poder? ¿Cómo ves eso? A mí me parece que aquí justamente... Me salí del tema, pero bueno. No, está bien porque son las ruinas. Finalmente son las ruinas. La ruina democrática y la ruina de la transparencia me parece que tiene que dar a nosotros como sociedad pauta para una ciudadanía renovada en términos de construir ciudadanía justamente, porque de lo que hemos carecido es de ciudadanía. Es que no la hemos aprendido. No la hemos es la asignatura pendiente construido, de la sociedad no la mexicana. hemos diseñado, construido, impulsado. No somos capaces de castigar ejemplarmente a quienes gobiernan y toman decisiones sin consultarlas o erróneas. Castigamos, o el gobierno castiga al que evade al fisco. Lo castiga. Pero el gobierno no castiga al político que se enriquece. Y los ciudadanos no castigamos a los políticos que sabemos que se enriquecen. Acuérdate de la frase, del chiste ese de lo conocí cuando era guayabo. ¿Sí lo sabes? No. Bueno, un día vino acá un secretario de Gobernación a cenar con algún grupo de su partido. Y yo lo saludé, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí, ¿Ya conoces aquí? Sí, claro, por supuesto. Estaba un individuo ahí, le digo, sí, por supuesto, lo conozco desde que era guayabo. Y me pregunta el secretario, ¿y eso qué es? Tenía rancho de guayabos. Le digo, no, es un chiste, es una anécdota. Se ha vuelto chiste. El cura del pueblo, un día está haciendo la tarea y el sacristán está viendo el Santo Cristo que tenía que salir a la procesión del Viernes Santo. Y a la hora de estar limpiándolo, el Santo Cristo se deshace. Estaba lleno de polilla, man. No le habían dado el mantenimiento, estaba todo carcomido de polilla. Se deshace el momento que lo mueve, man. Y faltaban unos días para la procesión. Dice el cura, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces se va a buscar al presidente y dice, oiga, ayúdeme, porque no, pues mire, ustedes no han pagado los impuestos, no nos ha llegado dinero, estamos mal, la economía está muy mal. Va con el empresario, le dice lo mismo, va con el político, en fin, nadie lo ayuda, man. Entonces el cura se va con el sacristán a pedir limosna por las comunidades que le corresponden a su parroquia para ver si consigue algo de dinero. A todas partes donde llega le dice, señor cura, pues no hay dinero, usted, la sequía, el campo, etcétera. Y entonces ya desesperado le dice, se voltea y ve un árbol de un guayabo y le dice ponle el nombre que quieras, al Ezequiel, le dice, oye, Ezequiel, ¿y ese árbol que está ahí? No, pues mire usted, ya ni el guayabo da guayabo, está todo el guayabo ya todo seco, ya lo voy a tirar, ya nomás sirve para leña. No, regálamelo. ¿Para qué quiere usted el guayabo seco? Tú regálamelo. Cortan el árbol, el guayabo tenía la forma de una cruz y de la efigie de Jesús. Entonces lo lleva con el carpintero y el carpintero lo barniza. Y el artesano que pintaba la madera, pues lo decora y le da su toque. Y el Viernes Santo sale la procesión con el Santo Cristo, man. Y entonces el señor cura feliz de la vida, el pueblo feliz de la vida, man. Y llega a la calle donde estaba Ezequiel. Y le dice el señor cura, Ezequiel, híncate, que va a pasar el Santo Cristo. ¿Y qué crees que le contesta a Ezequiel? Pues que era el guayabo. Señor cura, pues si yo lo conocí cuando era guayabo. Es una realidad, en la política. Por eso se protegen los unos a los otros, Fidencio. Porque todos tienen cola. Hay un dicho en Veracruz que es la verdad de Aquilo, man. Dos cagados no se huelen
cuando dos personas son apestosos Ya. por su excremento o por su aliento, por su sudor, no se nota la diferencia entre uno y otro, entre ellos mismos. Ya. Es fuerte, Sí, es muy sí, real. claro. A mí me parece, y retomando a Octavio Paz, porque hay ahorita Estás tomando Octavio Paz, que de ahí salió todo. hay una expresión ahí del el laberinto de la soledad, Claro. en el que dice cómo en México la mentira política se ha institucionalizado, Es el dogma. ¿no? La Y mentira es el esto dogma. ha afectado Mentir es dogmático. de una manera sustancial a la sociedad. Y lo dice de una forma directa y cruda, y está escribiendo esto en los años 40, 50. 50. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde sí, el laberinto de la soledad. Y entonces está planteando, en México la mentira política se ha vuelto casi constitucional, como si fuera uno de los artículos de la Constitución. Dirían los doctos, metaconstitucional, ¿no? Pero ha afectado tremendamente la dinámica. Y yo creo que por eso estas generaciones de los años 80, que impulsaron la vía democrática, para no irse a las armas, porque también hubo quienes se fueron a las armas, a las guerrillas, etcétera, etcétera. Creo que hicieron esfuerzos enormes, y a mí me parece que el diseño institucional electoral es valioso, pero no ha dado los resultados que se esperaban. ¿No te parece que finalmente depende de la voluntad del gobernante en cuanto a lo económico? Y de los grupos decisorios, sí, y, sí, y sí. de las alianzas que se hacen para repartirse el poder. Sí, por eso me parece que la carga de ciudadanía tenemos que Es que ciudadanos alentarla. somos todos. No, pero me tal parece que cuando alguien milita en un partido o entra a trabajar como funcionario público, pasa a formar parte de la realeza de este país, porque ya es diferente de los demás. Bueno, no tiene que ser así. Pero así es. Pero, y por eso pienso, considero y estoy convencido que hay que hacer ciudadanía, porque en esa medida vamos a equilibrar todas estas cosas. Yo no creo que ¿Qué sería brevemente hacer ciudadanía? Por ejemplo, que exigiéramos derechos que tenemos. Si yo estoy pagando un servicio, que ese servicio se brinde con oportunidad y con calidad, por ejemplo. Que estemos atentos a las decisiones y cómo se toman las decisiones. Que sancionemos esas decisiones. Que a través de la opinión pública, que a través porque también la prensa y los medios de comunicación tienen impacto y presionan, que podamos sancionar a quienes toman decisiones sobre las rodillas o que las hacen siguiendo consignas de otros grupos o al margen de las instituciones que están para decidir eso. Yo creo que eso se puede ir haciendo. O sea, eso sería el ir construyendo ciudadanía. El hacer a un lado las ruinas. Eso sería, sí, diríamos, rediseñar, plantear un nuevo diseño de ciudadanía para México, elevar la calidad de ciudadanía en México, que nos volvamos exigentes, no cómplices. Es distinto hacer política de complicidad. La política de complicidad puede resolver problemas, ¿no? Se ha reducido a eso. Tú dices, a ver, aquí nos vamos a mita y mata y todos contentos. Se ha reducido, ¿no?, a eso, ¿no? Pero ese tipo de política no es lo idóneo en la vida política. La vida política también es una vía en la cual yo te puedo convencer ofreciendo argumentos y decirte, en vez de decirte aquí mita y mata, decir no, esa responsabilidad es tuya y esta responsabilidad es mía. Y cada quien tiene su responsabilidad. Y en la medida en que todos cumplamos esa eso sería el responsabilidad, actuar en congruencia, ¿no? El problema es que, como decía Paz, en política a veces no hay razones, por eso no se ofrecen. Por eso cuando no hay razones, lo más que queda es la complicidad. El mundo moderno está en ruinas. Pero también es cierto que, y él mismo lo dice, quien ha visto la esperanza no la olvida. No la olvida. ¿No?
Y creo que eso debe alentarnos. Entonces tenemos que mucho. trabajar en volver los ojos o el recuerdo a refrescar la memoria de la esperanza. De la esperanza. Y eso se logra haciendo ciudadanía. Haciendo ciudadanía sobre todo. Me parece que a través de estos medios, a través de estas presiones, desde luego a veces se quedan solo allí, por ejemplo en las redes sociales. Es importante traducir estas inconformidades, estas inquietudes en modos particulares de vinculación social. Si la sociedad está fuerte, los gobernantes van a tener equilibrios y contrapesos. ¿Qué es lo que necesitan? Ellos y la sociedad, o sea, ellos para limitarse y la sociedad para crecer. Muy bien, me gustó. Doctor. Jesús Manuel, Muchas gracias. pues esto se lo debemos a Octavio Paz. Sí, muy Yo creo interesante. que, es importante hincarle el diente a sus obras, cuando menos esta del Laberinto de la Soledad es fundamental, Fundamental. para irnos comprendiendo. Muy bien, gracias por hacernos reflexionar. Al Mi estimado contrario. Fidencio, gracias. Jesús Manuel. Nos veremos por aquí la próxima semana, primero Dios. Gracias. Los periodistas.